Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Amén. Es muy grato para mí poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias le doy por esta preciosa oportunidad que el Señor me ha dado una vez más a través de mis pastores de la congregación local, por este privilegio. De verdad que es un honor maravilloso, un privilegio enorme, grande, una gran responsabilidad para mí compartirles la palabra. Y es un tiempo hermoso, un tiempo cierto al cual el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros poder estar juntos, aunque sea de esta manera, cierto, vía online, de congregarnos, de alguna forma decirlo, cierto, reunirnos de esta manera, pero con el fin, cierto, de poder compartir la palabra del Señor. Quisiera leerles algunos textos, algunos versículos de la palabra del Señor, sobre la cual estará centrada cierta mi predicación, mi exhortación en esta noche. Y basado en el libro de Habacuc, capítulo 1, voy a leer unos versículos del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, para poder hacernos una idea general, cierto, de lo que dice el profeta Habacuc. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, dice Dios, y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 3. También oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Me salto al versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Creo que de una forma u otra todos nosotros, ¿cierto?, hemos escuchado, hemos leído enseñanza o predicación, ¿cierto?, centrada allí en la experiencia que tuvo un hombre de Dios llamado Habacuc, uno de los profetas menores, no porque fuera menor de edad, no porque tuviese menos importancia su mensaje, no,
se le llama profetas menores tanto a él como a 11 más, por el simple hecho de ser el contenido de su profecía era menor que los mayores, en este caso Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Entonces, estos hombres de Dios vivieron una experiencia muy semejante a las que vivimos cada uno de nosotros. No dejan, cierto, de ser seres humanos, aunque eran hombres extraordinarios, que nos dejaron una gran enseñanza. Si usted se dedicara a hacer un estudio biográfico del profeta Habacuc dentro de una profecía tan reducida, va a descubrir muchos rasgos de la vida de él. Pero en esta noche no es mi intención hacer un estudio biográfico de Habacuc, no, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero sí, siempre encontramos alguna verdad, encontramos una palabra para cada una de nuestras vidas. Estoy seguro que hoy no va a ser la excepción, porque lo ha sido para mí desde el momento que me dieron la oportunidad de predicarles en esta noche, de buscar, cierto, una palabra de Dios adecuada a estos tiempos y de acuerdo a las necesidades que Dios ve en mi vida y en la vida de ustedes. Ellos enfrentaron situaciones tan adversas, tan distintas o tan iguales a las que vivimos cada uno de nosotros en este siglo XXI, ¿no? En este año en el cual nosotros estamos viviendo, en este día que estamos viviendo, enfrentando, pasando gracias al Señor. Y de todo ello, cierto, podemos sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas. Habacuc, el hombre de Dios, está viviendo, cierto, está expresando dentro del capítulo 1 un gran pesar, por así decirlo, ¿no? Y yo he titulado a esta palabra en esta noche, de la sombra al canto o a un canto de adoración. De las sombras o de algo sombrío a un canto de adoración. Es decir, del pesimismo, de la oscuridad, de la poca luz, de la poca claridad, de una incertidumbre que el hombre estaba viviendo en ese tiempo, en esa oportunidad, ¿cierto? Y cómo termina el capítulo 3, que termina con un canto, con un espíritu y una actitud de adoración maravillosa, ¿no? Yo recuerdo que cantábamos cuando estuve en uno de los ISUM, fuera de mi país, cantamos precisamente esta alabanza o estas palabras, ¿cierto?, que el profeta Habacuc expresaba. Con todo yo me alegraré en Jehová. Pero hay un contraste tremendo entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Y en el medio como que encontramos, ¿cierto?, un reencuentro, un encuentro, mejor dicho, que el hombre Habacuc tuvo una vez más con el Señor, con nuestro Dios. Características que también se tienen que repetir en cada una de nuestras vidas. Nosotros cada vez o cada día tenemos que ir reencontrándonos con el Señor. Y en el capítulo 1 nosotros encontramos, ¿cierto?, la oración, ¿no? Una oración del profeta. Se dirige ante Dios, ¿no? Como que da a entender que él estaba fastidiado de la situación que estaba viviendo. Como que estaba harto, como que estaba melancólico, como que estaba taciturno, como que estaba amargado, como que tenía ciertas cosas en su corazón, en su mente, una lucha interna tremenda, ¿no? Tenemos que reconocer y aprender que todos los hombres de Dios tuvieron momentos de debilidad. Todos, absolutamente todos, no hay ninguna excepción. Hay algunos que decepcionan o defraudaron mucho más que otros por su falta, por sus errores, por sus pecados cometidos, y que Dios no lo dejó allí en la oscuridad, ¿cierto? O sin mencionarlo. En la misma escritura encontramos, ¿cierto?, mencionado, ¿verdad?, las faltas que muchos de ellos cometieron. ¿Y para qué? Para que nosotros no nos hiciéramos ídolos de ellos. Para que David, Salomón, Saúl, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, los profetas como Elías, como Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y entre los cuales también estaba Habacuc, ¿cierto?, que aunque fueran hombres extraordinarios, usados por el Señor de gran manera, sin embargo no dejaban de ser hombres semejantes a usted y a mí, personas semejantes a usted y a mí, ¿no?, que también decepcionaron en algún momento dado, defraudaron,
de alguna manera, o enfrentaron dificultades, enfrentaron problemas, igual que usted y yo, ¿no? Que vivieron momentos de sombra, de oscuridad, de poca claridad. Entonces, tendríamos que ir brevemente, ¿cierto?, a ir hacia atrás, a la historia, por qué el profeta Habacuc se sentía así. Israel del norte, ¿cierto? Tenemos que recordar un poquitito eso. Estaba dividido Israel, ¿verdad? En Israel del norte, que la componían, ¿cierto?, 10 tribus, y Israel del sur, que eran 2. Israel del norte ya había sido destruido, habían sido dispersados, llevados al cautiverio por los asirios. Ahora le tocaba el turno en que tenía que ser disciplinado el Israel del sur, entre ellos, ¿cierto?, la tribu de Judá, porque fastidiaron a Dios. Porque Dios se cansó, ¿cierto?, de la rebeldía, de la soberbia, de la idolatría que había en ellos. Por lo tanto, había que curar el mal que había en su vida. Y Dios estaba preparando a una nación cruel, a una nación perversa, mala, ¿no?, sin temor de Dios. Pero que Dios los estuvo preparando y los estaba preparando porque ellos, es decir, los caldeos o los babilonios, iban a ser usados por el Señor para disciplinar a su pueblo y para llevarlo cautivo a Babilonia. Entonces, la pregunta, la incertidumbre, la melancolía, todo lo que Habacuc enfrentó en su momento, él dice, ¿cierto?, en su oración al principio: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver tanta maldad? ¿Por qué me haces ver tanta molestia, tanto fastidio? Estoy hasta aquí con tanta destrucción, con tanta violencia que están delante de mí. Pleito y contiendan se levantan. La ley ha sido debilitada. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces él se encontraba en un momento de incertidumbre terrible, un momento de mucha sombra en su mente y en su corazón. ¿Y cómo era posible? Era lo que él no lograba entender, que Dios iba a usar una nación tan cruel y tan violenta y tan mala como eran los babilonios para disciplinar a su pueblo. Entonces la oración del profeta Habacuc, él expresa lo que él sentía en ese momento. Él expresa, ¿verdad?, lo que él vivía en ese momento, de mucha incertidumbre, de mucha sombra. ¿No te ha ocurrido a ti también que en algún momento dado de tu vida, cuando has pasado por un momento de melancolía, por un momento de oscuridad, por un momento de poca claridad, que te has hecho un montón de preguntas, ¿no? Y oras a Dios y buscas del Señor y pareciera que Dios no escuchara? ¿No te ha ocurrido a ti que en algún momento de tu vida, o quizás en este mismo momento, tú y yo podemos estar enfrentando alguna situación de hace tiempo atrás y que orábamos a Dios y le pedimos a Dios y nos preguntamos pues la misma pregunta que se hacía el profeta Habacuc? La eterna pregunta, la pregunta de siempre: ¿por qué? ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Por qué tengo que estar viendo esto? ¿Por qué tengo que ver tanta injusticia? ¿Acaso no existe eso en nuestro país? ¿Acaso en nuestro país la ley del hombre no ha sido debilitada? ¿Acaso no existe el soborno? ¿Acaso no existe el cohecho? ¿Acaso no existe el apremio, el asedio a la gente más justa? ¿Acaso con las leyes que se dictan en esta nación, en nuestro país, no nos preocupamos, no nos fastidiamos cuando vemos que el hombre se aleja cada vez más de Dios? Cuando vemos que las leyes que van surgiendo en nuestro parlamento son muy contrarias a la fe que tú tienes, a la creencia que tú tienes. ¿No te has dado cuenta o no te ha afectado todo eso? ¿No ves tú en la televisión, en las noticias o en la radio o cuando lees en el diario cuánta injusticia hay en nuestro país? Cuánta injusticia, cuánta destrucción, cuánta violencia. Y la gente honesta, la gente que quiere vivir honestamente, cansada y fastidiada por tanto dolor, por tanta amargura. Entonces, Habacuc se encontraba en esa posición muy complicada, muy difícil. Y le ruega a Dios: ¿hasta cuándo? Le dice. ¿Hasta cuándo?
La situación que él estaba viviendo era muy complicada, muy difícil. Él describe, ¿cierto?, lo que estaba pasando. En el versículo 13, del capítulo dice: ¿por qué te callas? ¿Por qué guardas silencio? ¿No? Eres tan limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esa era la percepción que tenía Habacuc de Dios, que parecía que Dios no le escuchaba la oración. Parecía que Dios estaba lejos. Parecía que Dios no le interesaba lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo. ¿No te has dado cuenta o no has pasado tú que a veces pareciera que Dios no nos estuviera escuchando? Yo le decía día atrás a una hermana: estoy orando por esta situación y pareciera que Dios no escucha, que Dios no pone atención a lo que pedimos, a lo que rogamos. Y oramos conforme a su voluntad, creemos conforme a su palabra. Cuando oramos conforme a su palabra, estamos seguros que estamos pidiendo bien. El problema es que a veces Dios no dice nada, guarda silencio, y pareciera que nosotros estuviéramos ahí viviendo en la oscuridad, en la tiniebla, en el pesimismo, y nos angustiamos y lloramos, pero aprendemos a reconocer quién es Dios. Y Habacuc fue una de las cosas que él pudo aprender y descubrir quién era Dios y lo que significaba Dios para él. Que dentro de toda la situación que él vivía podía reconocer que Dios es desde el principio, que Dios no tiene origen como lo tengo yo, como lo tienes tú, que Él no tiene un principio como lo tengo yo. Yo tengo un principio, 18 de septiembre del 58, mi día de nacimiento, ahí comenzó mi existencia aquí en la tierra. Y la tuya también, por un día comenzaste a vivir en esta tierra, en este mundo, en este país. Pero Dios no tiene principio, Dios no tiene origen. Dios es el Dios eterno, el Dios que existe, el Dios que es. ¿Cómo entenderlo? Mi mente es tan pequeña, es tan frágil para poder entender. Todavía me hago preguntas hoy y las mismas preguntas que te haces tú. Lo lindo de todo esto que Dios un día tuvo misericordia de ti y de mí y puso en nuestro corazón fe para creerle que Él es desde la eternidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Yo tengo un pasado, tú tienes un pasado. Tenemos un presente que estamos viviendo hoy. Tenemos un futuro. Pero Dios no tiene pasado, no tiene presente, ni tiene futuro. Él abarca todos los tiempos. No está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Nosotros sí. Entonces Habacuc, dentro de toda la incertidumbre que estaba viviendo, del silencio de Dios, él pudo reencontrarse y reconocer que su Dios es desde el principio, que su Dios era su Dios, era un Dios santo para él. Él lo dice: Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, dice él, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, qué tremendo, maravillosa descripción del poder descubrir quién es Dios para mí. Para Habacuc, su Dios era su roca. Sus pies podían estar ahí firmes. Dios para nosotros también es nuestra roca. Estamos afirmados, ¿cierto? Estamos puestos, estamos parados sobre la roca. Nuestro Dios, maravilloso. Entonces, para él era todo complicado. ¿Por qué calla? Dice en el versículo 3. Capítulo 2. Dios dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, velaré, dice él, velaré, afirmaré el pie sobre la fortaleza y velaré, vigilancia. Y el Señor me respondió:
Dios le habrá dicho en algún momento dado ahí en su vida: Habacuc, Habacuc, quiero que te mantengas en tu torre de vigilancia. Habacuc, no quiero que bajes la guardia. Exhortación que hemos recibido nosotros a través de muchas predicaciones. No bajemos la guardia. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Sigue rogando por esa petición que Dios aún no ha respondido o no se ha hecho evidente. Quizá Dios envió la respuesta. A lo mejor Dios la ha enviado a través de un ángel. Y el ángel tiene una gran lucha en el cielo que quiere venir con la respuesta para nosotros, pero alguien se le opone. Y Dios tiene que haberle dicho a Habacuc: mantente vigilante, no bajes la guardia, quiero que te mantengas así. Hermano, no bajes la guardia, no bajes la vigilancia. Sigue velando, rogando, intercediendo y esperando. Como le ocurrió a la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Quiero que confíes en mí, tiene que haberle dicho Dios. Quiero que confíes en mí a pesar de todo. Quiero que sepas que yo no duermo. Quiero que sepas que tengo todo bajo control. Es un contraste tremendo en lo que el profeta vivía, entre lo que el profeta estaba enfrentando, entre lo que tú estás enfrentando, entre lo que yo estoy enfrentando. Si hemos conocido la angustia, durante este último tiempo hemos conocido la angustia. Nunca había sentido tanta angustia en mi corazón como en este último tiempo, por un par de hechos importantes, situaciones que uno enfrenta, que uno vive, y pareciera que Dios no estuviera, pareciera que Dios estuviera con sus oídos tapados, pero no es así. Él sigue teniendo el control de todas las cosas, y Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él a pesar de todo, que sepamos cada uno de nosotros que Dios no duerme. Nosotros dormimos y Él vela por nuestro sueño. Pero Él no duerme, Él está siempre atento, siempre despierto, siempre vivito. Estoy preparando, tiene que haberle dicho Dios a Habacuc, y fue así. Estoy preparando a los caldeos o los babilonios para usarlos como hice con los asirios. Capítulo 2, versículos 18 y 19, una referencia a no confiar en los ídolos. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición, ¿de qué sirve la que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Los ídolos, ¿para qué sirven los ídolos? ¿De qué sirven los ídolos? Los puedes vestir de oro o de plata, los puedes hacer hermosos, pero no tienen espíritu, no te van a escuchar, no te van a ver, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no pueden tocarte ni pueden palparte. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo. ¿Dónde está Dios? En su templo, dice. Y la Escritura dice bien claramente, bien claro, ¿no? 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa, mas Jehová está en su santo templo. Gracias a Dios, Él nos ha permitido estar lejos de su casa. No sé cuánto de eso nos va a servir, pero que se van a manifestar los que son de verdad y los que no lo son, no podemos evitarlo. Se van a manifestar los que son y los que no son. Alguien dijo por allí, refiriéndose, cierto, a un soldado:
ustedes son soldados de gelatina o son soldados de cartón. Alguien me dijo en una ocasión que hay árbitros de fútbol, de la práctica del fútbol, que son de cartón. Entonces, y nosotros a veces no estamos lejos de esa realidad. El Señor nos haga entender y nos ayude de verdad a convencernos que somos templo de Dios. Que somos templo de Dios. Una cosa es estar en la casa. Ya no dependemos de la casa, de este templo. No dependemos de esta casa. No dependemos del templo. Ya no podemos hacer del templo un ídolo. Esto lo construyó en mano de hombre. Y la Biblia dice, cierto, que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Porque Dios lo llena todo. Porque Dios lo llena absolutamente todo. Dios llena nuestro corazón, nuestra vida, de su Santo Espíritu. Que Dios de verdad te ayude, te bendiga, te fortalezca. Y termina pues con un reencuentro con la palabra. He oído tu palabra, dice el capítulo 3. He oído tu palabra y tuve temor. He oído tu palabra y tuve temor. Y hay un ruego, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hay palabra y hay oración. Hay palabra y hay oración. Iglesia, pueblo de Dios, amigo, amiga, joven, señorita, niño, anciano, persona adulta, matrimonio, familia, tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar cada día a una vida de oración. Sin palabra, sin oración, no hay avivamiento, no hay bendición de verdad. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que ese momento sombrío que hay en cada uno de nosotros y que vivimos pueda ser reemplazado por algo totalmente diferente, como es un canto de adoración, un canto de alabanza. Y el profeta dice, con todo, a pesar de todas las cosas, el Señor es mi alegría y mi gozo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, el Señor Jehová de los ejércitos es tu alegría, es mi alegría, es nuestro gozo. De lo sombrío a un canto de oración, de la oscuridad a un canto de alabanza. ¿En qué lugar, en qué esfera quieres vivir tú? ¿En lo sombrío, en lo melancólico, en lo triste, en lo oscuro? ¿O en la alabanza, en la adoración, en la alegría, en una expresión de júbilo? Que el Señor te bendiga, te fortalezca cada día. Un abrazo, que el Señor les guarde. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión.
exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mira, amigo, si hoy pudiste escuchar esta hermosa palabra con atención y sientes que tu corazón se inquietó, bueno, déjame decirte que hoy es un día especial para ti. ¿Por qué es un día especial? Porque el único que puede provocar esa inquietud es Dios. Dios quiere hablarte en esta hora. Él conoce tu condición, Él sabe lo que estás pensando, lo que estás viviendo, y déjame decirte que Él es el único que puede revertir esa realidad. Si tienes problemas, estás acongojado, entrégale tus problemas al Señor. Si esta noche tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, tengo que contarte 3 pasos que debes seguir. El primero es reconocer. En Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. El segundo paso es aceptar. En Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el tercer y último paso es recibir. En Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú en esta hora quieres recibir al Señor en tu corazón, déjame invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, te necesito. Quiero que tú me limpies y purifiques, Padre. Gracias por morir en la cruz por mí. Ahora confío en ti como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Agradezco poder creer en ti. Quiero creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si pudiste repetir después de mí, alégrate porque hoy ya eres parte de ser un hijo de Dios. Ahora que aceptaste al Señor, puedes decir: ¿qué hago ahora? Bueno, si tienes alguna inquietud, pregunta, puedes comunicarte con nosotros en el número que va a aparecer aquí en la pantalla.
Si no, puedes contactarnos a nuestra página de Centro Cristiano. Si no, bien, puedes buscarnos en Facebook o en Instagram. Dios te bendiga, hermano. Dios es amor.